Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien emocionada de este nuevo episodio de la cuarta temporada del podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Este es el primer episodio del año. La semana pasada estuve de vacaciones y decidí relajarme porque no hubo forma en que pudiera compartir un podcast al inicio de año, así que este es el primero del año y hoy quiero hablar de esta reflexión sobre la presencia ejecutiva. El último podcast que hice hablando de los aprendizajes que tuve en el 2022, me sorprende cómo cuando cuestiono ciertas cosas voy aprendiendo más conceptos y que me vuelva a caer el 20 de por qué la presencia ejecutiva debe de importarle a las personas para conseguir lo que se proponen. Lo quiero compartir en este primer podcast de este episodio de esta cuarta temporada. Y comienzo porque estoy haciendo un análisis para poder sistematizar y crear nuevos procesos en mi negocio. Y en una de las de las tareas que tengo que hacer para sistematizar todo esto, tengo que preguntarle a algunos de mis clientes qué les parecen mis servicios, los servicios de otras personas similares a mí, para ver qué puedo aprender, qué puedo mejorar, qué ha funcionado, como cualquier marca personal, qué me ha servido, qué voy a seguir haciendo, qué quieren que continúe haciendo, o si tuvieran una varita mágica, qué quisieran que haga diferente. Y me emocionó muchísimo en una de las conversaciones que tuve con algún par de estos clientes que de una forma u otra comentaron lo mismo. Tiene que ver con el tema de la presencia ejecutiva y cómo con conciencia y con intención lo estamos haciendo porque sí tiene un impacto. Uno de estos clientes, cuando le pregunto que qué es lo que más le sorprende o qué más le impacta cuando la gente le va a ofrecer servicios, me dice: Ale, yo me fijo mucho en que haya esa credibilidad y que se pueda respaldar no solo con conocimiento, pero que haya ese acompañamiento del coach o del consultor con el que esté acudiendo, pero que desde un principio sea como congruente de lo que yo veo. Me dice, como dices tú, en términos la presencia ejecutiva, porque me hace ver como a mí me hace sentir más cómodo, porque me da mucho mayor credibilidad el entender que tú estás diciendo y haciendo lo que pregonas, y no solamente en apariencia, sino en tu comunicación y en cómo te preparas y en cómo pones todas las herramientas para que podamos aprender, ¿no? Que no sea nada más un dogma de fe, sino que haya una teoría que lo respalde. Esos conceptos a mí me llamaron mucho la atención, pero yo he trabajado con otras personas que a lo mejor saben mucho, a lo mejor tienen sabiduría en lo que hacen, pero no lo logran proyectar. Y entonces, obviamente me sentí como pavo real, pero te voy a explicar por qué. Porque yo soy una enamorada del concepto de que todos tendríamos que procurar con intención tener una presencia ejecutiva y que no es el don de solamente algunos. Y cuando inicio mi camino en esta consultoría, que empezaba como imagen y protocolo de negocios y que le fui dando transformaciones a personal branding y a presencia ejecutiva al final, todo lo que proyecta el liderazgo, muchos de los cuestionamientos de algunas personas eran: la imagen no lo es todo. La imagen no es tan importante. ¿Y qué importa la imagen si lo que sé es lo que importa? Inclusive el año pasado, que arranqué el año dando unos cursos para un programa de maestría, me cuestionaron muchas de estas personas jóvenes. Eso no tiene nada que ver, lo que importa es lo que sé. Y yo me acuerdo, porque me dio déjà vu, que yo también peleaba eso cuando tenía esa edad. Cuando yo empecé a trabajar en el medio financiero, me acuerdo que me decían que había ciertos clientes que a lo mejor si yo cambiaba un poco, no sé, desde la forma de vestir, para que cuando fuera a atenderlos, eso es lo que les iba a dar como un trato más armónico. No me lo dijeron en esas palabras y por eso me peleé con el concepto, porque no era un tema de imagen física nada más, sino era un tema de querer cambiar algo que no era parte de mi mensaje y de mi esencia, y eso honro y respeto, que siempre lo cuidé. Sin embargo, si yo a toro pasado digo, yo me jactaba en mis logros académicos, en lo que había conseguido de puestos, proyectando este conocimiento que tenía de las cosas, pero que en ocasiones no era lo único, que era la llave o la clave para tener éxito en lo que emprendías. Y sí tuve estos retos con el cliente que viene en mi libro esa historia, de este cliente, el señor Tony Ruano, que en paz descanse, y que le decía aquel entonces mi jefe, que hoy es mi amigo: oye, esta muchachita, la de los ojos azules, ¿podemos confiar en ella? Y yo me sentí muy agredida, sin tener la curiosidad de tratar de
investigar a qué se refería. Cuando veo fotos de aquella época, puedo ver cómo mi lenguaje no verbal era como muy inseguro. Cuando tomaban las fotos tenía los puños así como cerrados, mi postura era como un poco débil. Y estoy segurísima porque me acuerdo de ciertas situaciones en las que yo dudaba muchísimo de que lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Siento que viví mucho tiempo en autopiloto y en automático. Y aunque hice muchas cosas muy bien, hubo situaciones en las que yo no me daba cuenta cómo estaba proyectando. Y por eso hacía que la gente dudara de mí. Luego pongo esta imagen cuando doy estas charlas de marca personal de cómo me veía en aquel entonces, porque tengo una foto, ¿no?, con esta imagen, este lenguaje no verbal, y hasta en la forma en cómo vestía, porque no es que la ropa estuviera mal, pero no cuidaba esos detalles de cómo verte contenido, porque eso también empodera. Y pongo imágenes de muchos años después y es impresionante cómo me veo como con mucho más fuerza, más autoridad, con un lenguaje más seguro, creyendo más en mí. Y eso es lo que es la presencia ejecutiva. El hecho de que yo intencionalmente proyecte ese mensaje de credibilidad, de responsabilidad, de autoridad, de poder influir en otros, de que puedan confiar en mí. Y que lo hago intencionalmente todos los días. O sea, es algo que no es al azar, que no es magia, sino que ocupo mi atención y mi conciencia en ver que este mensaje se mande. Cuando este cliente me lo hizo ver, me dijo, eso a mí me da mucha confianza y me gusta porque eso, no solo lo que hiciste, porque pues también es importante lo que sabes y cómo lo llevas a la práctica, pero que me hace ese match entre lo que veo y lo que proyectas con esa energía, con lo que hiciste y el trabajo que hicimos juntos, cuando en otras personas pues no me inspira igual o me hace dudar. Y son esos pequeños segundos que yo tenía otro cliente que es también mi amigo, pero que me decía, ¿a poco, Ale, la gente se fija en los pequeños detalles? Y yo, quizá no se fijen en los pequeños detalles o no sepan detectar exactamente qué detalle fue, pero lo que sí es que hay algo que no hace un match en la foto completa, y eso hace que otras personas duden, que les pasa muchísimo a los profesionales cuando les dicen no estás listo para este puesto, o creo que todavía a esa persona no la escojas o no la invites porque le hace falta. En algunas ocasiones usan la palabra seniority, que ese fue el comentario y la retro que me dio otro de mis clientes. Es que, Ale, me da la confianza que ese seniority que demuestras puede hacer que tú lleves un diálogo, una conversación con un cliente, porque esto es una alianza que tenemos, y eso me provoca a que sé que te puedes comunicar y puedo confiar en que lo vas a hacer muy bien. Y últimamente digo de broma que en muchas ocasiones decía, nunca había agradecido tener mi edad. Y lo he repetido creo que en un par de podcasts, de que antes lo decía de qué padre ya ser mayor de edad cuando siempre queríamos patear la cantidad de años que cumplimos. Y resulta que hoy lo agradezco y no es cierto, no es la edad que cumplo o no son los años que tengo, sino es estas herramientas que me han ayudado a confiar no solo en mí, sino en poder proyectarlo a través de esta presencia ejecutiva con las herramientas que siempre cuento, como desde mi postura, de poder estar en el presente para que mi mente no esté alucinando. Si ahorita te voy a armar, ¿no?, ese camino de rompecabezas en el que claro que dudaba de mí, y como dudaba de mí, no lo proyectaba en mi lenguaje no verbal, y ese cliente así lo percibía. Y no es que no supiera, pero yo misma dudaba de mí. Cuando más adelante me dediqué más a las ventas, en ocasiones que no cerraba las cuentas, es que yo dudaba de que no pareciera que le estaba imponiendo algo y que no me quería ver como muy forzada, y aunque era muy tenaz y muy dedicada, me cuestionaba muchas cosas, y en ese cuestionamiento obviamente lo proyectaba, y había esa línea delgada de ese pequeño detalle, como decía Eduardo, mi cliente, es ¿a poco se fijan si está chueca la corbata? Es que no es que digan trae la corbata chueca, o no es que digan trae los puños cerrados, es que hay algo que no me transmite esa credibilidad. Cuando lo compruebo en el tiempo que es exitoso y que todas esas personas que han trabajado conmigo llevan a rajatabla estas herramientas de asegurarse que intencionalmente tienen una postura que proyecte autoridad, que intencionalmente dirigen todas sus intenciones a hablar con una persona, que intencionalmente escogen las palabras que van a usar, que van a conectar mejor, para que no vayamos en automático, para que tengan mayor conexión emocional, que intencionalmente saben en qué momento van a perder un poco la cordura y pierden esta gestión de emociones, y que nos dejamos reaccionar por las emociones. Todo eso habla y es influyente de lo que otros perciben de ti.
Y puedes pensar o puedes cuestionarte de qué más dar si no eres monedita de oro, no siempre le vas a caer bien a las personas. Y sí, aquí no se trata de que pierdas tu autenticidad. Esta autenticidad es importantísima en la presencia ejecutiva, porque si te ves hechizo, le decía yo a uno de mis clientes actuales que estoy asesorando para hablar en público, que en su momento en un debate político, yo sentí que a una de las personas que estaba en ese debate no lo habían asesorado correctamente porque se veía muy duro su mensaje. Y ahí es en donde yo digo que pierde uno la autenticidad. Alguien le dijo cómo hablar y cómo dirigirse con estas personas, con estos otros políticos, pero se veía tan como estudiado y tan producido que perdió ese flujo y esa naturalidad que hace cuando tú tienes estas dinámicas de estar en tu centro con estos ejercicios de respiración, de primero que nada creer en ti, de también ir y disfrutar el momento, de saber que estamos aquí para agregar valor. Si tú vas con la intencionalidad de agregar valor y de conectar con otros, te deja de importar lo que pueden pensar, pero vas a conectar más naturalmente porque las personas se van a sentir atraídas hacia el mensaje que quieres dar. Es muy retador en esta presencia ejecutiva que cuando ya tienes una cierta personalidad o unas creencias, yo pueda romper con estos paradigmas de por qué hacerlo diferente para poder conectar mejor con las personas y tratar de salir de esta zona de confort, de esta rutina. Se vuelve complejo, pero cuando te animas y te atreves a hacerlo diferente y que tienes claro, como lo he comentado en otros podcasts, ese propósito bien definido para que no estés dando esos bandazos. La presencia ejecutiva es una herramienta súper poderosa en tu vida profesional, no importa a qué te dediques, porque no tienes que ser ejecutivo ni CEO, puedes dedicarte al deporte, puedes ser cocinero, puedes lo que sea que hagas en la vida profesional. Inclusive tengo la esposa de un abogado que recientemente me conectó y me dice, si bien yo no me dedico a algo muy formal en lo profesional, pues soy como parte representante de represento, ¿no? Soy como una extensión de mi pareja. Entonces, es importante que yo también pueda asegurarme con conciencia cómo lo proyecto. Así que, como puedes ver, la presencia ejecutiva no es nada más para esa persona que quiere un puesto, para esa persona que quiere demostrar o que está buscando el reconocimiento. Es una herramienta consciente de todos los días, de que cuando tienes todas esas herramientas desde una mentalidad abierta para aprender, desde enfrentar los retos y saber que te vas a equivocar y qué es lo que aprendes, de rescatar quién eres y confiar en ti, en estos errores que cometí en el pasado y no hacerlos existencial de tu persona. Pero como le decía a esta persona, ¿cómo decido escoger vivir mi segunda vida adulta? Y cómo hacerlo para conectar y para agregar valor y para ser una mejor persona, pero sobre todo para agregar valor. Para eso es bien importante tener bien claro el propósito. Me encanta porque cuando compruebo que lo que hago tiene un impacto y un resultado, que la gente se siente afín a lo que estoy comentando, puede que no estés de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero checa el reflector si no estás de acuerdo en lo que estoy diciendo, si es porque es algo que no quieres cambiar o porque realmente no estás de acuerdo, que también podemos dialogar, que se vale. Pero la mayoría de las veces cuando no estamos de acuerdo con algo, tiene que ver más con que es algo que tengo que hacer yo y prefiero criticarlo, rechazarlo o patearlo que asegurarme que lo voy a hacer, o sea, que voy a empezar a hacer algo diferente. Hoy tuve una grabación para un proyecto que va a salir en marzo y me dio también mucho orgullo saber y comprobar que estas herramientas funcionan, porque en un mensaje que tenía que mandar aproximadamente de media hora y que lo hice en como 20 minutos, dije, ya terminé de hablar, ya dije lo que quería decir, no es rellenar la media hora, pero confiando en que lo que estoy diciendo es lo que me gusta, lo que me apasiona y que uso las herramientas de la postura, de la respiración, de la pausa, de saber qué estoy diciendo para no ir en autopiloto y que cuando termino de hacer la grabación me dicen las personas que estaban filmando, oye, muy claro el mensaje, quedó muy bien, muy acertado, no era necesario más tiempo. Entonces, te lo estoy contando, no quiero que parezca guayabazo o arrogante, pero es una comprobación que funciona y todos esos clientes que han trabajado conmigo, en donde se han
han descubierto y se han demostrado a sí mismos que tener estas herramientas a la mano se vuelve un arma muy poderosa para sobresalir, para hacerte memorable, para poder destacar y para alcanzar lo que sea que te propones, rodeado siempre, insisto, de una mentalidad abierta, de crecimiento, de rodearte más gente y de constante aprendizaje para saber enfrentar estos retos, es lo que me da mucha emoción. Entonces el podcast del día de hoy tiene que ver con dejar esta semillita en ti, de qué tan consciente estás, cómo tu presencia ejecutiva te está ayudando en lo profesional, qué herramientas son las que a ti te pueden estar haciendo falta para que estés listo para el siguiente nivel, para que te sientas pleno y en tu centro de que puedes alcanzar y lograr tener esta influencia en otros, para que naturalmente te sientas cómodo con la incomodidad. Porque en la presencia ejecutiva las personas saben que no siempre van a estar ni ser dueños de la verdad, ni dominar todos los temas, pero que esa incomodidad es una oportunidad de aprender. ¿Cómo podemos hacer un legado y trascender y dejar esta huella para una mejor comunidad? Para mí este año 2023 viene para descubrir muchas cosas, viene abierta a lo que me depare, a confiar en el proceso, como el podcast que hice, confiando en el proceso, pero haciendo cosas, haciendo y aprendiendo. Y en ese aprendizaje y en ese conocimiento es como pienso dejarte este año más de estos contenidos en donde inspiren el camino de las personas, en donde recordemos y aprendamos a desaprender y podamos estar abiertos a conectar con otras personas a través de nuestra presencia ejecutiva.